Abraham, cuyo nombre original era Abram, nació en la ciudad sumeria de Ur, ubicada en la región de Mesopotamia, alrededor del año 2000 a.C. Su padre, Teraj, era un idólatra que adoraba a múltiples dioses, como era común en esa época. A pesar de crecer en un entorno politeísta, Abraham sintió desde joven un llamado especial hacia lo divino. El relato bíblico nos presenta a Abraham como un hombre de profunda fe y devoción, que buscaba comprender el propósito detrás de la existencia y el universo. Según la tradición, en medio de su búsqueda espiritual, Dios se le reveló a Abraham y le encomendó una misión trascendental: abandonar su tierra natal, junto con su familia, y dirigirse hacia una tierra que Dios le mostraría. Este llamado divino marcó un punto de inflexión en la vida de Abraham. A pesar de las incertidumbres y los desafíos que implicaba dejar su hogar y su comunidad, Abraham decidió seguir la voz de Dios. Reunió a su esposa Sarai, su sobrino Lot y otros seguidores y emprendió un viaje hacia la región de Canaán. El viaje de Abraham no fue fácil. En su travesía, enfrentó diversas pruebas y obstáculos, como la hambruna, los conflictos con tribus locales y las inclemencias del tiempo. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Abraham mantuvo su fe inquebrantable en la promesa divina de convertirse en el padre de una gran nación y de heredar una tierra para sus descendientes. Una vez en Canaán, Dios renovó su pacto con Abraham y le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo y que la tierra de Canaán sería la herencia eterna de su descendencia. Este pacto, conocido como la Alianza de Dios con Abraham, estableció las bases de la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel. Sin embargo, la promesa de Dios enfrentó un obstáculo aparentemente insuperable: la esterilidad de Sarai. A pesar de la promesa divina de tener descendencia, Abraham y Sarai no podían concebir un hijo. En un intento por resolver este problema, Sarai sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar. Así nació Ismael, quien se convirtió en el ancestro de los pueblos árabes según la tradición islámica. Pero la promesa de Dios no se cumpliría a través de Ismael. Más tarde, Dios le anunció a Abraham que Sarai concebiría y daría a luz a un hijo, a quien llamaron Isaac. Isaac, como hijo de la promesa, sería el heredero legítimo del pacto divino y el portador de la bendición prometida. La fe de Abraham se puso a prueba una vez más cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac como una muestra de su obediencia y devoción. A pesar del dolor y la angustia, Abraham estuvo dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. Sin embargo, en el último momento, Dios intervino y proporcionó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac, demostrando así la fidelidad y la obediencia de Abraham. La historia de Abraham continúa con la descendencia de Isaac, que incluye a Jacob, quien más tarde fue renombrado como Israel, y a través de quien las 12 tribus de Israel fueron formadas. La figura de Abraham es reverenciada en el judaísmo como el primer patriarca del pueblo judío, en el cristianismo como un modelo de fe y obediencia, y en el Islam como un profeta enviado por Dios. Su historia es fundamental en la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad en estas tradiciones religiosas. Significado del nombre: el nombre Abraham significa padre de multitudes o padre de naciones en hebreo. Este nombre fue dado por Dios como una señal de la promesa de que Abraham sería el progenitor de una gran nación. Genealogía: Abraham fue descendiente de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, lo que lo conecta con la historia del diluvio narrada en el Génesis. Edad de Abraham: según la cronología bíblica, Abraham vivió hasta los 175 años. Su longevidad es una característica común entre varios personajes del Antiguo Testamento. Relación con otras religiones: Abraham es reverenciado no solo en el judaísmo, el cristianismo y el islam, sino también en otras tradiciones religiosas y culturas del Medio Oriente. Su historia ha dejado una marca indeleble en la espiritualidad y la cultura de la región. Lugares asociados: se cree que varios lugares en Oriente Medio, como Hebrón, donde se encuentra la tumba de los patriarcas, y Berseba, están relacionados con eventos importantes de la vida de Abraham. Enseñanzas morales: la historia de Abraham es rica en enseñanzas morales y éticas, incluida su disposición para obedecer a Dios incluso en situaciones difíciles. Su hospitalidad hacia los extraños, como se muestra en la visita de los ángeles a su tienda, y su capacidad para perdonar y reconciliarse, como se ve en su intercesión por Sodoma y Gomorra. Legado de fe:
Abraham es considerado el padre de la fe en las tres religiones abrahámicas, ya que su disposición para confiar en Dios y seguir sus mandamientos sirve como un modelo para los creyentes de todas las épocas. Iconografía y arte. Abraham ha sido representado en una amplia variedad de obras de arte, tanto en la pintura, la escultura como en la literatura, siendo un personaje recurrente en la cultura visual y literaria de Occidente y Oriente. La historia de Abraham es una fuente de inspiración y reflexión para millones de personas en todo el mundo, y su legado continúa resonando en la fe y la espiritualidad de muchas tradiciones religiosas hasta el día de hoy. Viajes de Abraham. A lo largo de su vida, Abraham realizó varios viajes significativos. Después de salir de Ur, se estableció en Harán por un tiempo antes de continuar hacia Canaán. Después de la muerte de su padre, Teraj, Abraham viajó nuevamente por Canaán, donde adquirió tierras y pozos, estableciéndose como un líder local respetado. Encuentro con Melquisedec. Durante su tiempo en Canaán, Abraham se encontró con Melquisedec, quien era tanto rey como sacerdote de Salem, más tarde conocida como Jerusalén. Melquisedec bendijo a Abraham y le ofreció pan y vino, simbolizando una alianza y una relación sacerdotal que prefiguraba el sacerdocio de Cristo en el cristianismo. Intercesión por Sodoma y Gomorra. Una de las historias más conocidas sobre Abraham es su intercesión por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios reveló su plan de destruir las ciudades debido a su maldad, Abraham intercedió en nombre de los justos que podrían vivir allí, llegando a un acuerdo con Dios para salvar las ciudades si se encontraban incluso solo 10 justos. Sin embargo, las ciudades finalmente fueron destruidas debido a su corrupción. Matrimonio con Cetura. Después de la muerte de Sara, Abraham se casó con otra mujer llamada Cetura. Juntos tuvieron varios hijos, y Abraham les dio regalos y los envió al este, para que no interfirieran con la herencia de Isaac. La sepultura de Abraham. Después de su muerte, Abraham fue enterrado en una cueva en Hebrón, junto con Sara. Esta cueva, conocida como la tumba de los patriarcas, se convirtió en un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes, y todavía es venerada hoy en día. Legado profético. Además de ser considerado un patriarca y un modelo de fe, Abraham también es reconocido como un profeta en el Islam. Según la tradición islámica, Abraham recibió revelaciones divinas y desafió la adoración de ídolos en su comunidad. Estos son algunos aspectos adicionales de la vida y el legado de Abraham que muestran la profundidad y la complejidad de su historia, así como su influencia en varias tradiciones religiosas y culturales. Abraham fue elegido por Dios para ser el patriarca de la nación de Israel y llegó a ser conocido como el padre de la fe. Fue llamado por el Señor para ser instrumento de bendición y salvación, tanto para el futuro pueblo de Israel como para todas las naciones de la tierra. GN 12:3. Abraham tuvo una fe sorprendente que tuvo como fruto su obediencia a Dios hasta el final de sus días, dejando un legado significativo para las generaciones venideras. Luego de la historia de Noé y la dispersión de las personas sobre toda la tierra a partir de la Torre de Babel, la narrativa de Génesis se enfoca en la figura de Abraham, quien en ese momento se llamaba Abram. Abram fue hijo de Taré y hermano de Nacor y Harán, GN 11:26. Luego de la muerte de Harán, Taré salió de Ur de los Caldeos junto a sus hijos y sus familias, y se trasladó a la tierra llamada Harán, la cual quedaba en dirección a la tierra de Canaán. Es en esta tierra donde el Señor dijo a Abram: vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:1-2. Abram obedeció al llamado del Señor y a la edad de 75 años se trasladó a la tierra de Canaán. Sarai, su esposa, era estéril. Sin embargo, el Señor le prometió que tendría descendencia e hizo un pacto con él, GN 15:17-1-8, el cual ratificó cuando Abram tenía 99 años,
momento en que Dios le cambió el nombre de Abram a Abraham y le explicó su significado, porque yo te haré padre de multitud de naciones, GN 17:5. También a Sarai la llamó Sara, GN 17:15. Dios requerirá posteriormente de Abraham la señal física de la circuncisión como, aunque Abraham fue un modelo de obediencia, también fue un hombre que batalló con sus pecados. Mintió un par de veces diciendo que su esposa era su hermana, GN 12, 10-13, 20, 8-12. También dudó en un momento dado del poder de Dios cuando él le informó que tendría un hijo de Sara, GN 17-17. Sara también tuvo conflictos de fe, los cuales le impidieron creer que podría procrear en su vejez. Producto de sus dudas, nació Ismael como fruto de la unión entre Abraham y la sierva Agar, a quien Sara entregó al patriarca para que le diera descendencia. Esa acción apresurada le generó muchos problemas tanto a Sara como a Abraham, los cuales repercutieron en la posteridad, GN 16:5, 21-10. Abraham es conocido como un hombre que confió en Dios. Se le conoce como el padre de la fe, a pesar de sus pecados y debilidades. El autor de Hebreos destaca sobre Abraham que, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, Hebreos 11:19. Quizá una de las escenas más impresionantes protagonizadas por Abraham fue el momento en que Dios prueba su fe al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac. El muchacho probablemente era un adolescente. Sin embargo, recuerda que se trataba del hijo por medio del cual Dios le había dicho que vendría el cumplimiento de la promesa. La llegada de ese hijo fue añorada por muchos años. No obstante, ahora Dios pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Contra todo pronóstico y con una confianza impresionante, Abraham obedece sin quejas y sube al monte dispuesto a sacrificar a su primogénito. La historia bíblica nos relata que, de improviso, un ángel intervino para evitar que Abraham efectuara el sacrificio de su hijo, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único, GN 22:12. El apóstol Pablo también resalta que cuando Abraham recibió aquella promesa de descendencia se mantuvo firme, delante de aquel en quien creyó, es decir Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fueran, Ro 4:17. Más adelante, Pablo agrega que Abraham, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, Ro 4:20. El patriarca estuvo, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, Ro 4, 2022. Abraham fue un hombre de fe que pasó a la historia como alguien que depositó su confianza en la promesa de Dios. Ahora bien, el alcance y cumplimiento de la promesa dada al Padre de multitudes, la vemos materializarse solo en y por medio de la persona de Cristo Jesús. Como Abraham, también somos llamados a poner nuestra fe en Cristo con miras a recibir la justificación que hay en Él. Me refiero al mismo que, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, Ro 4:25. En el judaísmo, el cristianismo y el islam, Abraham es un patriarca venerado cuya relación con Dios proporciona la historia fundacional de la relación beneficiosa de Dios con la humanidad. De acuerdo con la tradición religiosa, y según algunos el mito, Abraham, siglo XX a.C., nació en o cerca de la ciudad de Ur, Mesopotamia, probablemente en el sur de Caldea. Abraham, originalmente Abram, se casó con su media hermana, Sara, originalmente Sarai, y comenzaron un largo viaje de Mesopotamia a Harán, y después a Canaán y Egipto. Detallado en el libro del Génesis, capítulos 12 a 25, el nombre de Abraham viene a significar padre de una multitud o amigo de Dios. Su jornada, como se describe en la Biblia, es larga y dramática, y Abraham y Sara se encuentran con diferentes culturas, costumbres, y grupos de personas a lo largo del creciente fértil de Mesopotamia a Egipto. Si te gustó el video,
Deja tu like y suscríbete.